Hola, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de operaciones con conjuntos. Ustedes tienen la ficha que ya se les ha mandado la semana pasada, así que cojan esa ficha y en base a esa ficha vamos a trabajar esos problemas. Así que empecemos. En primer lugar vamos a ver el problema número 1. El problema número 1 me dice observa y selecciona cuál de los gráficos representa la operación B menos A. B menos A es B diferencia de A. B diferencia de A. ¿Y esto qué significa? Bueno, la teoría me dice que, por ejemplo, B menos A sería solo los elementos que le pertenecen al conjunto B. Ya, escuchen, B menos A sería solo los elementos que le pertenecen al conjunto B. Ahora, yo voy a graficar de la siguiente manera. Voy a hacer un circulito y acá voy a hacer otro circulito. A este conjunto le voy a poner A y a este le voy a poner B. Si a mí me dicen grafica B menos A, yo tendría que hacer lo siguiente. La teoría me dice que B menos A son solo los elementos que le pertenecen al conjunto B. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos que le pertenecen solo a B en esta gráfica? A ver, sería esta partecita. Esta partecita representa todos los elementos que solo le pertenecen al conjunto B. Y esta sería la gráfica de B menos A. ¿Ya? Esta es la gráfica de B menos A. Por lo tanto, si ustedes ven las claves, se van a dar cuenta que la respuesta es la pregunta, la respuesta A. ¿Ya? Esa sería la solución al primer problema. De esta misma manera, ustedes deben solucionar el primer problema de la ficha que les he mandado. Así que pausen el video y empiecen a resolver. Bueno, acá tengo otro problema. Este problema me dice, observa y selecciona cuál de los gráficos representa la operación C diferencia simétrica de D. Ahora, yo voy a graficar esa diferencia. En primer lugar, voy a poner acá C diferencia simétrica de D. Ese triangulito, este triangulito es la diferencia. Entonces, ¿cómo se lee? C diferencia simétrica de D. Ahora voy a dibujar acá un conjunto C y acá voy a dibujar un conjunto D. Listo. Acá voy a poner C y acá voy a poner D. Ahora, la diferencia simétrica. A ver, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice que la diferencia simétrica de dos conjuntos va a ser solamente los elementos que no se repiten. Ya, escuchen bien. La diferencia simétrica son los elementos que no se repiten de los conjuntos. Los elementos que no se repiten. Ahora, ¿cómo represento de manera gráfica la teoría? Bueno, la teoría me dice que no debo tomar la intersección, entonces solamente voy a tomar esto. Las diferencias simétricas son solo los elementos que le pertenecen a C, más solo los elementos que le pertenecen a D. Por eso estoy pintando esas dos partes, esas dos áreas. Estoy pintando esta área que dice C y esta otra área que dice D. Solo C y solo D. Y no estoy tomando la intersección, porque la intersección eso no va. Esta es la gráfica de C, diferencia simétrica D. Ahora, voy a buscar esta misma gráfica en mis claves. Por ejemplo, esta gráfica es diferente a la opción A, es diferente a la opción C y es diferente a la opción D. Entonces, ninguna de esas es la clave. Y si se dan cuenta, la opción B es idénticamente a la gráfica que yo he resuelto. Entonces, la respuesta es la B. Ahora, de esta misma manera, ustedes van a resolver el problema 2 que tienen en su ficha. ¿Ya? La idea es que primero grafiquen
y luego busquen esa misma gráfica en las claves. Así que pausen el video y empiecen a resolver. Ahora, este es un problema particular. ¿Por qué? Porque me dice lo siguiente. Determina los siguientes conjuntos por extensión y luego contesta las preguntas 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, cuando yo resuelva M y N, esos dos conjuntos también van a pertenecer a los otros problemas que me están pidiendo. Vamos por partes. En primer lugar, yo tengo que M y N son dos conjuntos, pero están expresados ahorita por comprensión. Tengo que llevarlos a extensión. Ahora, ¿cómo los llevo a extensión? Bueno, fácil. Primero voy a agarrar el conjunto M. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El conjunto M me dicen que es un X tal que X es par. Acuérdense de eso. Y me dicen que X está entre 4 y 13. Ahora, lo primero que yo voy a hacer es resolver esta partecita. Entonces digo X está entre 4 y 13. Entonces, ¿cuáles son los valores que tomaría X en esta primera opción? Bueno, va a tomar el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Ya? Ahora, vamos con la segunda opción. La segunda opción me dice que X es par. Entonces, de todos esos números, ¿cuáles son los números pares? Bueno, el 6, el 8, el 10 y el 12. Entonces M está formado por esos números, por 6, 8, 10 y 12. Ese es el conjunto M. Ahora, como he nombrado todos los elementos del conjunto M, los he nombrado por extensión. ¿Ya? Por extensión. Ahora vamos a hacer lo mismo con N. Voy a poner acá N. Y en este caso me dice que X es mayor o igual a 7. Como X es mayor o igual a 7, voy a tomar 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, pero no voy a tomar el número 15. ¿Por qué? Porque a mí me dicen lo siguiente. Me dicen que X es menor a 15, por lo tanto no toma 15. Entonces ya tengo el conjunto M y el conjunto N por extensión. Ahora me dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos representa M unión N? Entonces, ¿qué me está pidiendo? Graficar. Entonces yo voy a graficar acá M, acá voy a graficar N, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Este es mi conjunto M y este es mi conjunto N. Ustedes saben que en esta parte del medio van los elementos que se repiten. A ver, ¿cuáles son los elementos que se repiten? Bueno, el 8, el 10 y el 12. Entonces acá voy a poner 8, 10 y 12. Ahora, acá tengo el conjunto M. El 6 es el único número que no se repite, por lo tanto ese 6 va acá. En el conjunto N va a ser 7, va a ser 9, va a ser 11, va a ser el 13 y va a ser el 14. Ahora, ¿cómo represento la unión de manera gráfica? Bueno, fácil. La unión es todo. Todo es la unión, por lo tanto voy a pintar todo. No se olviden de pintar. Ya tienen que pintar todo, porque todo representa la unión. Ya, entonces yo estoy pintando todo acá, por ejemplo. Ya. Ahora voy a decir M unión N va a ser igual a ¿quién? A 6, a 8, a 10, a 12, a 7, a 9, a 11, a 13 y a 14. Todos esos números representan la unión de esos conjuntos. M unión N es 6, 8, 10, 12, 7, 9, 11, 13 y 14. ¿Ya? Esa es la unión. De esa misma manera ustedes van a resolver la parte 3 de este problema. ¿Ya? Así que pausen el video y empiecen a resolver. Ustedes deben resolver
el conjunto M y el conjunto N que tienen en sus fichas, y en base a eso van a resolver de la misma manera el problema 3. Así que pausen y empiecen. Ahora, el problema 4 me pide M intersección N. Bueno, y nosotros ya sabemos el valor de M del problema anterior y también sabemos los elementos de N del problema anterior. Ahora, simplemente vamos a graficar la intersección. Entonces yo digo, bueno, la intersección, en primer lugar voy a poner acá mis gráficas. Todos los problemas de conjuntos se pueden resolver a través de las gráficas. Ahora acá le voy a poner M y a este N. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? Bueno, se repite el 8, se repite el 10 y se repite el 12. Entonces acá voy a poner 8, 10 y 12. Ahora acá voy a poner el 6, acá voy a poner el 7, el 9, el 11, el 13 y el 14. La intersección de los conjuntos son los elementos que se repiten. ¿Cuáles son los elementos que se repiten en esta gráfica? Bueno, los elementos que se repiten en esta gráfica son estos de acá, lo que están en el medio. Por lo tanto, voy a pintar todo lo que está en el medio. ¿Ya? Esa partecita tengo que pintarla en su totalidad. ¿Ya? Y esa parte me representa la intersección. Entonces voy a poner así, M, intersección N, va a ser igual a ¿quiénes? A 8, a 10 y a 12. Esa sería la respuesta al problema número 4. Y de esta misma manera ustedes van a desarrollar el problema número 4 que tienen en su ficha. Así que pongan pausa al video y empiecen a resolver. A ver, acá tengo otro problema, el problema número 5. El problema número 5 me pide M menos N. Acuérdense que M y N los he sacado del problema anterior, ya del problema en el que teníamos los conjuntos por comprensión, nosotros lo llevamos a extensión y de ahí salieron estos elementos, ¿ya? A mí me piden M menos N, entonces voy a graficar M y voy a graficar N. Acá está M menos N. A este le voy a poner M y a este N. Ahora ya sabemos que los elementos que se repiten son el 8, el 10 y el 12. Esos van acá. 8, 10 y 12. Ahora acá voy a poner 6, acá voy a poner 7, acá voy a poner 9, el 11, el 13 y el 14. Ahora a mí me piden M diferencia de N. Si se acuerdan, yo les dije que la diferencia para este problema serían ¿quiénes? Solo los elementos que le pertenecen al conjunto M, ¿ya? Solo los elementos que le pertenecen al conjunto M. ¿Y cuáles son esos elementos que solo le pertenecen al conjunto M? Bueno, son esos de acá. Esta partecita que estoy pintando son los elementos que solo le pertenecen al conjunto M. Por lo tanto, voy a decir que M menos N es el número 6. Y esa es la respuesta a ese problema. De esta misma manera, ustedes van a desarrollar el problema 5 de su ficha. Así que empiecen, pausen el video y comiencen a resolver. Por último, vamos a ver el problema número 6. El problema número 6 me pide graficar M diferencia simétrica de N. Ahora, voy a hacer lo mismo. Acuérdense que siempre se resuelven que todos los problemas se resuelven graficando. Ya sabemos que este es M y este es N. Ahora, los elementos que se repiten en ambos casos son el 6, son el 8, el 10 y el 12. Eso voy a poner acá 8, 10 y 12. Ahora acá voy a poner 6, acá voy a poner 7, el 9, el 11, el 13 y el 14. ¿Y qué es M triangulito N? Esa es M diferencia simétrica de N. ¿Y eso cómo se representa de manera gráfica? Bueno, ya lo hemos visto en el problema número 2. ¿Ya? Si se acuerdan cómo resolvieron el problema número 2, lo mismo aplican en este problema. Simplemente voy a pintar
la parte que no se repite, la parte que no se repite. ¿Y cuáles son las partes que no se repiten? Bueno, esta parte no se repite, ¿ya? Estos son los elementos que solo le pertenecen a M, y la otra parte que voy a pintar es esta de acá, porque estos son los elementos, escuchen bien, estos son los elementos que no se repiten o que solo le pertenecen a N, ¿ya? Ustedes en sus cuadernos o en sus fichas sí van a pintar todo, ¿ya? Yo solo estoy pintando una partecita para no borrar los números, pero ustedes deben pintar todo. Entonces yo voy a decir que M, diferencia simétrica de N, va a estar formado por ¿quiénes? Bueno, en primer lugar por el número 6, luego por el 7, el 9, el 11, el 13 y el número 14. Esa es la diferencia simétrica de M y N. De esta misma manera ustedes van a resolver el problema número 6. Ahora, ustedes simplemente vean la ficha y resuelvan. Toda la teoría está en la ficha. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya saben que pueden hacérmela sin ningún problema. Así que empiecen a resolver y si tienen dudas, pregunten. Eso es todo por hoy. ¿Ya? Gracias.